Eh, Buenas tardes, bienvenido, veo acá a Víctor Treviño, entre otros participantes. Les doy la bienvenida a este webinar organizado por la Universidad Hebraica de México. Ante todo, nos da gusto estar en esta actividad académica por medio de la red. Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación podemos tener este tipo de encuentros. La Universidad Hebraica tiene un importante departamento de estudios judaicos y ofrecemos distintos tipos de programas online como presenciales. Particularmente hemos lanzado hace un año la maestría en estudios judaicos en línea, que pueden averiguar e informarse en nuestra página web. Y asimismo otros programas y seminarios tanto cortos como sistemáticos. Vamos a empezar el tema de hoy. El tema de hoy está hablando de una tensión entre el mundo de la academia y el mundo de la sabiduría tradicional. Y vamos a clarificar bien por qué hablamos de tensión en este tema. Mi nombre es Daniel Feinstein y soy el decano de estudios judaicos de la universidad. Vamos entonces a empezar. Primero voy a formular algunas consideraciones generales y esto está conectado con una tensión que se da entre la memoria e historia en el periodo de la modernidad. Esto no solo se da en el caso de los estudios judaicos, pero sí tiene un impacto en el caso de los estudios judaicos. Y otra tensión que voy a analizar brevemente es la tensión entre autenticidad y relevancia. O sea, para entender de qué estamos hablando, tenemos que comprender lo siguiente. Los judíos y el judaísmo, por un lado, son un fenómeno viviente, dinámico y multidimensional. En este mismo momento hay millones de judíos en distintos países del mundo que cada uno vive de distintas formas su identidad judía, algunos en una forma muy intensa, otros en una forma poco significativa. Es decir, no estamos hablando de un fenómeno extinto o de un fenómeno, digamos, arqueológico, sino estamos hablando de un grupo humano viviente con una cultura dinámica, con polémicas, con tensiones, con creatividad, es esto. Ahora, cuando hablamos de los judíos y el judaísmo, estamos hablando que el judaísmo desarrolló, por medio de las fuentes del judaísmo, múltiples interpretaciones, una visión de mundo para entender qué es la vida, cuál es el sentido de la existencia humana, cuál es el papel del ser humano, cuál es el papel del pueblo judío, cuál es el papel de las naciones, toda una concepción que ha tenido a lo largo de la historia múltiples interpretaciones. Al mismo tiempo estamos hablando de algo que no es solo una visión de mundo, sino son formas concretas de vivir como judío, y son formas muy diversas que se puede ver desde la vestimenta que usan distintos sectores judíos, algunos con ropas más tradicionales, otros con ropas más modernas, y también distintos tipos de comunidades y de organizaciones con objetivos diferentes, metas diferenciadas. Es decir, por un lado estamos hablando que hablamos de los judíos y judaísmo, hablamos de un fenómeno viviente concreto, ¿no? No es algo solo de libros, solo de investigación, o un fenómeno del pasado. Estamos hablando de un fenómeno viviente como tal. ¿Cómo se describir un poco esta dimensión del judaísmo? Hay distintas definiciones. Yo tomé una de un importante estudioso, el profesor Verblodsky, que en un libro llamado Más allá de la tradición y la modernidad, habla del judaísmo como la dimensión religiosa del pueblo judío, ¿no? Que Israel es un pueblo nacido de la religión y junto a ella. Siempre estuvieron estrechamente ligados judaísmo con el pueblo judío. El judaísmo histórico
es la afirmación de una particularidad sacra, que es una vocación, un mandamiento y una promesa. Cada uno de estos elementos daría para un seminario. ¿Qué significa vocación, mandamiento y promesa? Y que en toda esta particularidad tiene una justificación universal, es decir, un Dios universal con referencia universal. Es decir, esta idea de la afirmación de un Dios que tiene un pacto con un grupo humano, pero es el Dios universal de todas las naciones y de todo el universo, le da un planteamiento más amplio. O otra definición más sociológica, antropológica, del gran demógrafo Sergio de la Pérgola, dice que el judaísmo es un complejo multifacético de expresiones normativas, cognitivas, afectivas, de comportamiento y otros. Puede ser al mismo tiempo religión, etnicidad, cultura, organización comunitaria, grupo social, memoria personal y colectiva, folclore y más. Consecuentemente, ningún indicador o medida únicos pueden comprender adecuadamente la complejidad de la identificación judía. Y esto es importante porque muchas veces se trabaja hacia lo judío y el judaísmo con visiones muy esquemáticas, con estereotipos que hablan o mencionan un aspecto, pero no la rica totalidad de estos temas. Ahora, cuando hablamos de judíos y judaísmo, hablamos de una comunidad con un fuerte sentido de la memoria y la tradición. Y esta memoria colectiva e individual, es decir, el individuo se conecta con memorias colectivas, pero se conecta desde su propia individualidad, y esa memoria se transmite por distintos dispositivos familiares, educativos, lugares sagrados, monumentos, rituales, etc., son percibidos por esa comunidad como algo natural, es decir, es obvio, es la forma natural de vivir y sentirse conectado. Pero al mismo tiempo, históricamente hablando, además de tomar el judaísmo como algo obvio y dado por, obviamente, como algo obvio y natural, los judíos que vivían particularmente en contextos culturales más creativos y dinámicos, lo vivían con una reflexividad, es decir, se daban cuenta que vivían en otros marcos culturales con otra cultura externa y tenían que explicar cómo conectarse con esa cultura y en qué eran diferentes y en qué eran similares. Y eso genera algo que un gran historiador, David Nirenberg, en su libro Religiones Vecinas, plantea que todos los grupos religiosos y otros hacen una coproducción de comunidades religiosas, es decir, cada uno se autodefine en el vínculo con otras comunidades y al mismo tiempo define el lugar del otro en la relación con uno mismo. Y él lo aplica en su estudio sobre judíos cristianos islámicos en la España medieval y en nuestros días. Ejemplos clásicos de esto, de cómo el judaísmo se vive como una forma de vida natural, pero que al mismo tiempo hay conciencia de la diversidad, y esto genera cierta actitud reflexiva de qué integrar y qué adoptar. Doy ejemplo, los propios rabinos en el Talmud mencionan esto. Filón de Alejandría, el gran filósofo judío del siglo I, que generó una gran obra cultural filosófica tomada por la Iglesia como un modelo para ver cómo interpretar los textos bíblicos en el marco de la cultura filosófica de la antigüedad tardía, o Sadia Gaón o Maimónides en la Edad Media, que tuvieron que redefinir y explicar el judaísmo, hablo de reflexividad, es decir, tuvieron que explicar y hablar con un lenguaje diferente, ¿no? Como ejemplos que doy. Ahora, siempre la memoria colectiva judía está íntimamente ligada a la fe, la cohesión y la voluntad del grupo que transmitía dichas memorias a través de instituciones sociales. Es decir, las memorias colectivas se construyen, son elementos dinámicos, no son elementos estáticos, y dependen de elementos que tienen que ver con el deseo de pertenecer, con la fe, con algo que da sentido de estructura. Ahora, ¿cuándo empiezan los problemas, o por lo menos en una forma masiva?
con la historiografía moderna, es decir, con la conciencia histórica y las nuevas formas de entender el pasado. Es decir, que uno se da cuenta que es producto de la historia, que la historia judía no es algo absolutamente único y separado de la realidad, sino que la historia judía forma parte de contextos más amplios, y esto generó, como esta es una cita del famoso historiador Yosef Yerushalmi, que la historiografía judía moderna empieza a entender y a explicar la historia con categorías científicas en el siglo XIX, justamente cuando muchos judíos ya no pueden seguir sosteniendo la fe tradicional y buscan otras formas de entenderse a sí mismos. Ahí nacen los estudios judaicos como tales, o sea, en los estudios judíos tradicionales estaban basados en comprender, asimilar e interpretar la sabiduría judía revelada por Dios a través de la Biblia, a través del Talmud, a través de los pensadores judíos, y esa era la función, era bucear y explorar la sabiduría judía. En cambio, en el siglo XIX van a nacer los estudios científicos, académicos, de la civilización judía. Y esto se va a desarrollar fundamentalmente primero en las humanidades, la historia, la literatura, la filosofía, las religiones comparadas, etc., y las ciencias sociales también, que van a intentar explicar con un enfoque más objetivo, más crítico, si realmente las cosas pasaron como pasaron, etc. Hoy en día hay otros campos que se incorporan también, como la biología y la genética, que son campos nuevos en estos sentidos. Ahora, los estudios judaicos son un campo académico como la medicina, como la historia, como los estudios latinoamericanos en ciertas universidades, que usan distintas metodologías aceptadas por estas comunidades epistémicas que dicen, bueno, esta es la forma de estudiar y analizar el tema. Estos son los parámetros para decir si una hipótesis o una tesis tiene fundamentos o no. Y obviamente que hay discusiones y debates de distinto tipo. Ahora, esto nace históricamente en Alemania. En 1819 se crea la Asociación para el Estudio Académico del Judaísmo, que se llama Wissenschaft des Judentums en alemán, y ahí empieza este estudio, que es un estudio más científico académico. Se va a desarrollar primeramente en Alemania y otros países de Europa, y posteriormente fue llegando a Estados Unidos e Israel, que son hoy en día dos de los principales centros, más que Europa, Israel y Estados Unidos, donde hay miles de departamentos, cátedras, programas, estudios académicos, asociaciones profesionales, congresos, publicaciones científicas, como en cualquier campo académico. Ahora, acá hay una tensión que espero que ya lo puedan percibir entre vivir una tradición como algo natural, como un estilo de vida obvio que uno encara, y analizar eso con instrumentos y con herramientas académicas. Ver si realmente esta tradición pasó como se dice que pasó, entender que la Biblia es producto de un amplio desarrollo histórico de transmisión, de edición, de redacción de sus textos, y no es un bloque unificado como podría pensarse en una postura más simplista, o entender que las propias festividades tienen un desarrollo que los ha hecho cambiar y transformarse a lo largo de la historia, o entender que ciertos acontecimientos que se narran en realidad no fueron exactamente tal como se narran, por lo menos desde lo que podemos decir con datos objetivos. Y esto tuvo que ver con los cambios de la secularización, el espíritu crítico del nuevo pensamiento primero europeo del siglo XIX, que afectó también a los pensadores judíos de la época, como lo dice Yerushalmi en su importante libro Zahor, que quiere decir recuerda en hebreo. Ahora, para ver la diferencia entre lo que es la sabiduría tradicional y el mundo académico, tomo como ejemplo una bendición que se dice cuando una persona es llamada en la sinagoga a leer de la Torá, del Pentateuco, que sigue siendo un rollo. En el caso del judaísmo lo seguimos escribiendo a mano como un rollo,
y lo tenemos en nuestras sinagogas y lo vamos leyendo semanalmente y en festividades y en otros días para del Génesis al Deuteronomio. Antes de leer una persona, una porción, primero hace una alabanza a Dios y después dice que nos elegiste entre los pueblos al darnos la Torá, es decir, lo que distingue al judío del resto de las naciones es la Torá. Y al final, después de leer, se dice que nos diste la Torá, encarnación de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Es decir, para un judío tradicional, la Torá es lo que distingue al judío del resto de los seres humanos. Y dos, la Torá es la encarnación de la verdad en su forma más pura, más plena. Y la Torá y la verdad que tiene la Torá es lo que le da la vida eterna a una persona. O sea, esta era una visión judía tradicional donde la Torá es una fuente de sabiduría de verdad absoluta y gracias a esto el judío que se incorpora a esta tradición adquiere la vida eterna. Hoy en día los estudios judaicos no hacen este tipo de afirmaciones, sino que, por ejemplo, estudian en dónde difirieron los judíos con el resto de las poblaciones en elementos sociales, culturales, religiosos, económicos, etc. Cuando uno quiere afirmar una verdad, tiene que afirmarla con bases objetivas, con bases a investigaciones que no siempre son concluyentes. El tema de la vida eterna es un tema que va más allá de lo que uno pueda plantear en estudio académico. O sea, hay otra perspectiva, ¿no? Ahora, el mismo Yerushalmi dice que la historiografía judía, o podríamos incorporar acá los estudios judaicos, no pueden reemplazar a una memoria de grupo erosionada, que en primer lugar nunca dependió de los historiadores. Es decir, para el judaísmo tradicional, el judaísmo es un camino de vida basado en la sabiduría divina de la Torá, y de esa forma uno encuentra la realización en este mundo y en el mundo por venir. Pero esa idea se erosionó con la modernidad, cuando así pasó no solamente en el caso judío, en otras tradiciones religiosas tuvimos fenómenos de este tipo. Y queda claro que, como dice Yerushalmi, el mito, que son historias y narraciones fundacionales para un grupo, y la memoria condicionan la acción. Y él dice, hay mitos que sustentan la vida y merecen ser reinterpretados para poder hacerlos actuales. Hay algunos que nos desvían de nuestro camino y deben ser redefinidos, y otros que son peligrosos como tal y pueden ser denunciados. Ahora, la tesis central de este investigador, historiador, es que la historiografía judía, es decir, los estudios judaicos, y amplío un poco el término, nunca podrán sustituir a la memoria judía. Acá hay como una tensión que sigue siendo fundamental, y tenemos por un lado grupos judíos que rechazan la historiografía, rechazan el estudio académico y se quedan con el mundo del judaísmo tradicional, y por un lado tenemos otros judíos que no pueden quedarse solamente con el mundo del judaísmo tradicional y requieren algo más amplio. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, yo tomé como un ejemplo de una explicación de cómo es vista la sabiduría tradicional, un texto de Maimónides, el gran pensador y filósofo judío, una de las figuras más importantes en toda la historia judía, y que su obra tiene un enorme impacto tanto a nivel de las leyes del judaísmo como a nivel del pensamiento judío, uno de los grandes médicos de su tiempo, uno de los grandes filósofos de su tiempo. Estamos hablando en el siglo XII, ¿no? La segunda mitad del siglo XII. Maimónides, en la Guía de Perplejos, que es una obra de las más importantes, influyentes en la historia del pensamiento judío, en la tercera parte, en el capítulo 54, define los 4 sentidos que la palabra jochma, que en hebreo quiere decir sabiduría, tiene en el mundo judío. Y él dice que son tiene 4 sentidos. Primero, la percepción de verdades filosóficas, cuya meta es la comprensión de Dios. Es decir, en un sentido más amplio, dice, la sabiduría es percibir verdades filosóficas, metafísicas,
cuya meta es comprender o acercarse a la comprensión de Dios. Ese sería uno de los sentidos de la sabiduría que en los textos bíblicos. Un segundo sentido es la posesión de un arte o habilidad. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que Betzalel era un hombre, un artesano muy sabio, que va a ser el hombre que va a construir el santuario, es un hombre, dice, que tiene un arte, una gran habilidad para hacerlo. Ahora, también Jochma, sabiduría, tiene que ver con, en el tercer sentido, dice Maimónides, con la adquisición de virtudes morales. Es decir, con un elemento que no tiene que ver con entender verdades acerca de Dios o con habilidades, digamos, artísticas, sino con comprender claramente las diferencias del bien y el mal y comportarse correctamente con sabiduría, es decir, hacer el bien y evitar el mal, que ya es otro sentido que está más cercano a lo que se llama, en términos generales, la ética. Y el último es un sentido que usa el texto bíblico para hablar de Jochma como finura o astucia, que es otro sentido del término. Entonces, en el mundo del judaísmo tradicional, para Maimónides, el más importante de la sabiduría judía era el número uno, es decir, la percepción de las verdades filosóficas cuya meta es comprender plenamente a Dios. Ahora, para Maimónides, eso requiere una formación académica, porque para entender el universo, que es uno de los marcos para entender a Dios, hace falta el conocimiento científico. Y Maimónides es un médico, Maimónides es matemático, es físico, entonces él conoce, por lo menos dentro de la ciencia de su época, de qué está hablando. Ahora, este nivel de sabiduría se cruza en Maimónides, en este mismo capítulo, con otro tema que nos ayuda a entender, que es lo que voy a ir redondeando en unos minutos para finalizar esta parte y abrir si hay preguntas o comentarios, con un tema clave que es, históricamente en muchas tradiciones religiosas y espirituales, la sabiduría tiene un objetivo, que es contribuir a la perfección humana, contribuir a que el ser humano pueda desarrollar plenamente sus capacidades, sus potenciales, en una forma positiva que contribuya a su propio desarrollo y al desarrollo de su sociedad y de su comunidad. Maimónides, cuando analiza en este mismo texto esta sección, después de hablar de que hay 4 sentidos de sabiduría, él plantea que hay 4 niveles de perfección y vamos de menor a mayor. El primer nivel es lo que llama es la perfección de las posesiones, es decir, él dice, esta es la más inferior, es contar con recursos, contar con medios, porque el ser humano que no tiene recursos básicos no puede vivir plenamente, porque no tiene para comer, no tiene para cubrirse, no tiene para poder comprar medicamentos, para poder garantizar el bienestar de su familia. Entonces dice, para el camino, en el camino a la perfección uno tiene que tener ciertos medios que le permitan por lo menos el mínimo de una vida digna. La segunda perfección, que ya vamos a un nivel más elevado, más alto, es lo que le llama la perfección del cuerpo. Y acá él no se refiere, como diríamos hoy, a las cirugías estéticas o las modas externas, sino él se refiere acá a el bienestar corporal, a la salud. Maimónides, no se olviden, es un médico y uno de los grandes médicos de su época. Y él sabía que a veces la gente, por medio de su alimentación, por medio de vicios o de adicciones, se daña a sí mismo. Entonces él dice que una precondición para llevar a una perfección tiene que ver con lo que él llama la perfección del cuerpo, es decir, el bienestar, la salud, el cuidarse, porque el cuerpo es la base, digamos, primera del ser humano. Si una persona está muy enferma o no tiene las condiciones de salud y de bienestar físicos,
le va a costar todo mucho más. El tercer nivel de perfección, y vamos subiendo en la escala, es la perfección de las cualidades morales. Es decir, para Maimónides, una persona puede tener mucha riqueza, pero eso no significa nada. Puede tener un nivel de perfección humana bajísimo. Puede tener una gran salud y un cuerpo muy desarrollado y una vida muy sana, pero eso tampoco significa mucho. Y fíjense que estas dos primeras son hoy en día pilares de la cultura contemporánea, ¿no? Es decir, una cultura centrada mucho en las posesiones, en los bienes, en la riqueza, y por otro lado, en la perfección del cuerpo, que son hoy en día dos de los motores de mucha gente y de muchas sociedades. Para Maimónides son un nivel muy bajo, particularmente las posesiones, que son necesarias, pero son absolutamente insuficientes para llegar a un plano de perfección humana. La tercera es la perfección de las cualidades morales, es decir, una persona que sea íntegra, que se conduzca en su relación con el prójimo, con los otros, en una forma respetuosa, correcta, que no incurra en violencia, que no incurra en un descontrol, sino que, y acá se acerca a las tradiciones griegas, de los filósofos griegos, ¿no? Podemos mencionar desde Aristóteles, que es particularmente un referente para Maimónides, de lo que hablamos de la virtud, es decir, una persona virtuosa, una persona que desarrolla plenamente o en gran grado sus cualidades humanas como la bondad, la justicia, la sensibilidad, la solidaridad. Y este es un nivel ya más alto para Maimónides, que le da lo acerca más al ser humano a la vida plena. Pero este nivel tampoco es suficiente para Maimónides, porque siguiendo la tradición de vuelta, en este caso aristotélica, y de otros filósofos racionalistas, para Maimónides la perfección suprema es la perfección de las virtudes intelectuales. Es decir, y acá estoy citando con sus términos, que las personas tengan ideas sanas sobre verdades metafísicas, ya que por medio de ellas se alcanza la inmortalidad. O sea, ¿a qué se refiere aquí Maimónides con estas virtudes intelectuales? Para Maimónides, el secreto de la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios radica en la capacidad de comprensión que tiene el ser humano. O sea, el ser humano tiene algo de lo divino que es un ser que puede comprender y entender el mundo, no solo en niveles superficiales, sino en niveles más profundos. Cuando mayor comprensión, que en esa época era el nivel llamado metafísico, es decir, no tanto el mundo de la física, el mundo causal, sino los supuestos y los fundamentos de ese mundo, ahí la persona llegó al más alto grado de plenitud y gracias a eso alcanza la inmortalidad. Para Maimónides, como un pensador religioso, esto tiene que ver con la comprensión plena de Dios en tanto que un ser humano puede llegar a comprenderlo. Porque al comprender plenamente a Dios, uno puede comprender, para Maimónides, el funcionamiento del universo, el lugar del ser humano en este esquema y el propósito de la vida. Entonces Maimónides tiene una clara jerarquía dentro de este tema y él usa como cita, como base para esto, un texto del profeta Jeremías, capítulo 9, que dice lo siguiente: que no se glorie el sabio de su sabiduría, que no se glorie el fuerte de su fortaleza. El que se glorie, glóriese de esto, en ser inteligente y conocerme a mí. Maimónides entiende acá que no se glorie el sabio con su sabiduría, ni el fuerte su fortaleza. Con el punto 2, fortaleza, habla de las posesiones y el cuerpo. Y cuando habla de el sabio de su sabiduría, se refiere a la 3, como él había explicado antes. Sabiduría también son cualidades morales. Sino que el más alto nivel de una persona sabia es llegar a, como dice, ser inteligente y conocerme a mí,
o sea, a Dios como ideal supremo. Aquí lo que vemos es que Maimónides va a redefinir qué significa la sabiduría del judaísmo. Él dice, el judaísmo está claramente alineado con lo que piensan los grandes filósofos y científicos de su tiempo. Es decir, es un camino de vida que va conduciendo a los distintos tipos de perfecciones. Y la más importante es poder comprender el mundo, comprender cómo funciona, y esa es una forma también de comprender a Dios y tenerlo permanentemente presente. Ahora, otra línea de sabiduría judía tradicional que es diferente a la de Maimónides, pero también usa el término de sabiduría, es lo que se llama Jochmata Kabbalah, es decir, la sabiduría de la Kabbalah. La Kabbalah es el término genérico que habla del conocimiento esotérico, místico del judaísmo. Y este es otro camino de sabiduría. Acá en este camino, el camino es en encontrar verdades ocultas más allá de lo aparente. Es decir, el texto bíblico para los cabalistas es un texto que encubre, que cubre, que esconde más de lo que muestra. Y la persona que realmente quiere comprender el texto bíblico tiene que ir al fondo de la cuestión. También es el tema de, es un conocimiento, a diferencia de Maimónides, meta-racional. Es decir, no es un conocimiento racional, es un conocimiento superior, según los cabalistas, del conocimiento racional. Y el último, otro tema más, que es que esta es una sabiduría muy antigua, según esto que viene desde la revelación de Dios a Adán y después a los profetas de Israel, a Moisés, y esta es una tradición interna de los hebreos que no tiene conexión, como en el caso de Maimónides con Aristóteles y la filosofía aristotélica medieval. No, esta es una sabiduría propia del judaísmo desde sus orígenes. Estas son dos concepciones de sabiduría judía tradicionales, una la línea más racional, otra la línea más mística, que funcionan del mundo tradicional. Pero quiero ahora mostrarles, acá tenemos un texto de Maimónides, así es que este es un manuscrito, que como ven son letras hebreas, pero esto no es hebreo, esto es un fragmento, la guía de perplejos en judeo-árabe, que son las letras hebreas, pero esto es árabe, que es del texto que leímos. Ahora, quiero ver acá, estos temas. Maimónides planteaba que el camino de vida del judaísmo conduce a la plenitud, tanto corporal, que tiene que ver con lo que hablamos antes, la perfección corporal y la perfección de los bienes, y también el perfeccionamiento del alma, es decir, la plenitud intelectual y también moral del ser humano. Y él explica cómo las leyes de la Torá generan condiciones para un mundo adecuado, y hay una conexión para él entre los preceptos, el cumplimiento de los preceptos del judaísmo con la perfección humana, ¿no? Ahora, el punto que quiero plantear ahora es el siguiente. Hay gente que se acerca al mundo del judaísmo para descubrir una sabiduría que le sea a él relevante, auténtica, que lo ayude a encarar el complejo arte de vivir. Pero por otra parte, los estudios judaicos hoy lo que tratan de entender es la historia, el desarrollo de las ideas, cómo se llegó a esta idea, por qué Maimónides, por ejemplo, interpreta a los filósofos griegos, en qué forma y cómo se interpreta. Y hay una tensión porque hay gente que viene a estudiar estudios judaicos porque quiere encontrar una brújula, una orientación en sus vidas, en el sentido espiritual, religioso. Pero por otra parte, los estudios judaicos hoy en día tratan de analizar críticamente y académicamente cómo se originan estas ideas, cuáles son las influencias, quiénes fueron los autores, y esto puede generar una serie de
problemas o tensiones. Entonces, los estudios judaicos, para terminar y abrir el tema si hay preguntas o comentarios breves, los estudios judaicos son un campo que intenta entender el desarrollo del judaísmo y su contexto, pero no plantea esta es la verdad absoluta, estas son, no santifica la tradición como tal, sino que la toma como un objeto de estudio. En cambio, en los enfoques tradicionales, el acceso al judaísmo era una forma de encontrar, redescubrir, fortalecer la sabiduría para vivir una vida plena como tal. Y por eso hay una tensión, porque los estudios judaicos no dicen cómo uno tiene que apropiarse de estos temas. Uno puede tomar y recoge lo que le gusta y deja lo que no le gusta. Se lo encara con otro enfoque, que no afecta la riqueza de la tradición judía, pero lo encara desde otra perspectiva. Entonces, espero que esta presentación haya permitido entender la tensión entre el mundo académico, que busca explicar con instrumentos académicos aceptados por las comunidades profesionales, y la sabiduría judía tradicional, que es aceptada en forma no crítica, en forma absoluta como tal. Existe una tensión, pero que se puede integrar, es decir, una cosa es lo que tú haces cuando eres un académico y otra cosa es lo que tú haces cuando estás en una sinagoga o una iglesia, estás en otro contexto, en otro marco, y yo creo que la combinación puede crear algo muy interesante. Así que los que quieran profundizar más en estos temas, les invitamos a explorar en nuestra página web los distintos programas y actividades, incluyendo el único programa a nivel América Latina de estudios judaicos académicos, que es la maestría en estudios judaicos, ¿no? Que es un programa muy importante que tenemos, tanto de manera presencial como de manera online. Y ahora sí, si hay preguntas o comentarios, adelante. Pueden escribirlo. Bueno, entonces, si no tenemos comentarios o preguntas, vamos a haber terminado este webinar. Agradecemos a todos los presentes que hayan dedicado su tiempo para acercarse a este marco, y esperamos seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.